Sí. Ok. Y cambiarse la mascarilla al término de la prédica, ¿no? Ya que esa mascarilla va a estar húmeda. ¿Correcto eso? Exacto. Sí. Ok. Ok. ¿Alguna Todo otra eso, pregunta, hermano? Disculpa. eso también depende de la persona. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen, generalmente yo he visto las personas que tienen el tono de voz más, como que tienen un vozarrón, ¿no? Que hablan más fuerte, ellos eliminan más microgotículas. Pero después, o las otras personas normal, ¿no? Porque, por Ok. ejemplo, yo sí hice, en un inicio en el trabajo les daba 3 mascarillas, pero por el tema de que no tenían dónde cambiarse para estar desinfectándose las manos, entonces no lo hacían y me decían, no se nos moja, pero hay que tener en cuenta que de acá ya se viene el verano. Entonces ahí va a influir más que todo el calor, el que la persona va a transpirar más Okay. con la mascarilla. Ok. Entonces, en cuanto a mi pregunta es, si el predicador es gritón, entonces mejor que se cambie. Si no es tan gritón, puede seguir. Ahora, la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿yo soy un predicador gritón o no gritón? No, no es gritón. Ay, hermana, ya te iba a sacar tarjeta amarilla, hermana. Hermanos, ¿alguna pregunta si lo hubiere? Hermana, una consulta. Cuando estamos en el templo hay algunos que son familia y que viven en la misma casa. ¿Pueden sentarse cerca? Porque claro, entre familias, si no son conocidos, si no viven en la misma casa, tiene que haber el distanciamiento que hay reglamentario, ¿no? Pero cuando es familia, por decir padre y es papá y mamá, y pueden sentarse juntos o hermanos juntos, si viven en la misma casa. Sí, hay lo que le llaman las pequeñas burbujas, ¿no? Se pueden ver personas que viven o se frecuentan generalmente. Eso es lo que se está optando por hacer, ¿no? Todos nos cuidamos, ¿no? Y al momento de reunirnos sí podemos reunirnos sin usar mascarilla, por ejemplo, ¿no? Pero en todo momento siempre mantienen su distanciamiento, y eso sí, ¿no? Si es que, como les decía, si tienen un problema de salud, por más mínimo que sea, quédense en casa. Ya sin mascarilla. Tengo una consultita. ¿Qué es mejor en el caso de que podamos empezar a participar? ¿Usar mascarilla descartable o las mascarillas de tela brindan igual protección que las descartables? ¿La plana, las KN? ¿Cuál sería más recomendable? Si tú eres una persona con factor de riesgo, utiliza en todo momento la KN95. Si vas a ir al banco, si vas a ir al mercado, donde no vas a poder mantener tu distanciamiento y tienes factor de riesgo, tu KN95. Las comunitarias, es decir, las de tela, tenemos que ver el material. Muchas personas utilizan las de tela, pero esas mascarillas debemos de desinfectarlas, ¿no? Entonces yo he visto muchas que son de colorcitos y no creo que las desinfectes y que las puedas planchar para evitar, ¿no? Que el virus pueda quedarse dentro de la tela, ¿no? Entonces, lo recomendable para mí más práctico son las quirúrgicas, ¿no? Porque la puedes utilizar ahora se ha visto, ¿no? Lo puedes utilizar 3 días, intercalas, ¿no? Si tú no hablas, y no estás en contacto sobre todo con una persona que esté enferma, ¿no? Tú puedes utilizarla el lunes la mascarilla, el miércoles y el viernes esa mascarilla. Martes y jueves y sábado utilizas otra mascarilla, ¿no? Entonces, y esa semana ya le eliminas esa mascarilla, ¿no? Sobre todo cuando tú la ves, esa mascarilla que comienza a perder, dentro de su composición son unas fibras, entonces son pequeñitas fibras de algodón, las cuales comienzan a levantarse y comienzan a picar. Entonces, no vamos a esperar que esté en esas condiciones nuestra mascarilla, si la vemos también que está sucia. Entonces, todos esos parámetros tenemos que tener en cuenta. Hermana Cintia, ¿nos puedes
explicar un poquito respecto a desinfectar las mascarillas, las de tela que te referías, con agua y cloro. Sí, de preferencia, por ejemplo, nosotros podemos las mascarillas dejarlas en una tina remojando unos 5 minutos con agua con lejía, unas gotitas nada más de lejía, ¿no? Le echas unas gotitas y lo dejas ahí. Entonces después ya lo lavas, ¿no? Más que todo es por un tema de que, por ejemplo, el virus nosotros hemos visto es más que todo con el jabón que se va a eliminar. Pero no solamente tenemos ese virus, sino que es algo que es una ropa que tú constantemente vas a estar poniendo, es un implemento más, ¿no? Que estamos utilizando. Entonces no solamente por el virus del coronavirus, ¿no? Sino que todos los gérmenes que pueden estar en la boca es un sitio donde tiene mayor cantidad de microorganismos. Entonces nosotros estamos utilizando esa mascarilla y generalmente, por ejemplo, no la lavamos, no la desinfectamos, no. Ni bien llegamos a casa, la mascarilla, lavarla. Si son las de tela, debemos de lavarlas, ¿no? Inmediatamente. Las mascarillas quirúrgicas, esas desechables, no se lavan. Muchas veces me han dicho, esas quirúrgicas, como vienen en cajitas, están abiertas, las he lavado porque vienen así abiertas y cuántas manos habrán entrado. No, esas no se pueden lavar. Ajá. ¿Se les puede rociar alcohol? ¿Se puede rociar alcohol? Tampoco. Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta, hermanos, hermanas? Una pregunta, hermana, en cuanto a edades. Obviamente personas vulnerables no deberían, en caso una iglesia se reúne, personas vulnerables deberían tener mucho cuidado o evitar también. En cuanto a edades, ¿qué edades son permitidas para estas reuniones? Todavía no le he leído esa nueva normativa. No sé si en esta normativa, porque estaba que en esta normativa ya iban a dejar salir a los niños, porque la restricción era niños menores de 12 años no salían. No podían frecuentar sitios comerciales, restaurantes, entonces un poco sí observaron por el hecho de que cómo la familia va a salir, no los papás, y los niños se quedan en casa, ¿no? Que estamos incentivando, ¿no? Entonces, el comentario era que iban a cambiar esa normativa para que puedan salir ya los niños. Pero la verdad no le he leído la normativa. Sé que los centros comerciales, cine, ya han dado la apertura, ¿no? Están con un aforo del 40%, lo que es restaurantes ya están en un aforo del 60-70%, ¿no? Pero no podemos nosotros confiarnos, ¿no? De eso, de esos protocolos, ¿no? Se trata más de un tema de reactivación económica, pienso yo. Evitemos, por ejemplo, si tenemos una persona de que tiene factor de riesgo, pero tampoco la podemos tener mucho tiempo en casa encerrada porque también ya se están presentando trastornos mentales en estas personas. Entonces se recomienda, por ejemplo, que la puedes sacar a dar una vuelta alrededor de tu casa o al parque, pero en horas que no son puntas, generalmente 7, 8 de la mañana no hay nada de gente, ¿no? Entonces buscar horas en donde no hay gente, entonces para que puedan salir también. Claro. Y sobre todo, si las personas están alimentadas adecuadamente, he visto muchos casos, por ejemplo, del asilo de ancianos, han salido toditos los ancianitos que habían caído con COVID. Se han podido recuperar. Bien, qué bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya, pero en cuanto a reuniones, tu pregunta más iba por ahí, creo, ¿no? En cuanto a reuniones de iglesia, ¿está bien que vengan los niños? ¿Está bien que vengan los hermanos mayores? Bueno, todavía dice que va a haber la normativa. En cuanto a salud. Claro, por recomendación médica es que no salgan, que no asistan las personas, niños menores de 12 años, de 15 años, algunos lo ponen, ¿no? Y adultos mayores de 60 años. Según nuestra normativa es 65 años, pero de acuerdo a los estudios se ven personas mayores de 60 años. Estudios médicos recomiendan, y más lo relacionan, como le digo, los hipertensos
por un tema de protección, sí te da el fármaco antihipertensivo, ¿no? Hay una protección, se ve que está disminuyendo en los casos que sean severos el tipo de COVID, ¿no? Pero no sabemos cómo responde tu organismo, ¿no? Entonces, si es que esas personas pueden mantenerse todavía en casa, como les digo, las proyecciones son hasta tal vez una tercera ola, ¿no? Es decir, más o menos hasta mediados del otro año, ¿no? Entonces, mejor que estas personas sigan cuidándose. El virus, yo pienso de que el virus va a llegar a un momento en que el virus ya comienza los organismos a crear defensas y va a disminuir su vidosidad, ¿no? Entonces, va a ir aumentando la cantidad de personas en que se pueden contagiar, así como un resfrío, ¿no? Tú te resfrías, te quedas en casita, guardas, te alimentas adecuadamente, no guardas el reposo y sales de eso, ¿no? Entonces, de repente que llegue así, ¿no? De esa forma. Okay. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? A la una. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Yo tengo como una pregunta, que es que, por ejemplo, he visto en otra iglesia que obviamente el lugar en donde ellos reunían o reúnen es bastante amplio y ya se están como que habilitando o ya se habilitó para que, no todas las personas, pero algunas personas vayan como que con anticipación, por así decirlo, o sea, separar, como por así decirlo, tu cupo, tu lugar, Turno. con anticipación para ver el aforismo. No sé si eso podría ser también viable o para la situación de la iglesia, ¿no? Si es que se quiere tratar como reuniones, digamos. Eso dijo al comienzo. Sí, eso es parte del protocolo de lo que he lanzado, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que salió la normativa, dijeron, ¿no? Todo centro o actividad, por ejemplo, nosotros no podemos reunirnos, de acuerdo a la normativa, no se pueden hacer reuniones más de 10 personas. Entonces, pero si por X razón necesitan reunirse más de 10 personas, se debe de tener una lista de qué personas están reuniéndose y hacer, de preferencia, pues se puede mandar vía Google Meet, creo que es, Google Form, una encuesta en donde tú declaras que dentro de los 14 días anteriores no hayas tenido dolor de garganta, no hayas tenido contacto con un COVID, no hayas tenido contacto con personas sospechosas o caso positivo, ¿no? de COVID, o que hayas tenido algunos de los síntomas de dolor de cabeza, malestar general. Entonces, tú llenas esa encuesta y lo declaras, ¿no? Entonces, y se tiene esa cantidad de personas que se reunieron esa fecha. Entonces, siempre, por eso es lo que le decía, ¿no? Se traza un contacto. Una persona que ha mantenido contacto, por ejemplo, ahorita me hago un examen, me sale positivo de COVID, entonces tenemos que hacer un cerco epidemiológico, se llama eso. El buscar qué personas estuvieron en contacto 15 minutos con esta persona a menos de 2 metros y sobre todo que no hayan usado mascarilla. Okay. La verdad, hasta la fecha, siempre que hemos hecho eso, y de todas maneras se les ha mandado aislamiento a estas personas para ver si es que presentan alguna sintomatología, gracias a Dios nunca me han salido que se hayan enfermado, ¿no? Pero es lo que te pide para identificar cercos epidemiológicos y evitar que este virus se siga diseminando, ¿no? Expandiendo. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más a las 2? Porque hace rato dije a la 1. ¿Alguien más a las 3? Pastor, ya no. Pastor, hermano. Bueno, solamente para información, hay algunas iglesias que están haciéndolo varios servicios por turnos para evitar el aforo. Están, por decir, anotándose
por decirle, 30 en la mañana y 30 en la tarde, o 30 en un servicio y 30 en otro servicio. Simplemente con anticipación se anotan y concurren a la iglesia los que se anotaron hasta llegar a un número X. Y de ahí para adelante ya no. Depende del ambiente que se esté, pues, el ambiente grande o el ambiente pequeño. Por otro lado, en el último decreto se dio que los niños ya podían salir, pero no dice en cuanto a reuniones, ¿no? Y los adultos es a partir de los 65 años en el último decreto. No sé si estoy bien o quizás de repente médicamente está mal, ¿no? Pero los decretos son esos. Okay. Gracias, hermano. ¿Alguien más? A las 4. Hermano, una preguntita. Yo soy muy tomada de agua. Por lo menos siempre estoy con mi botellita de agua. O sea, ¿es permitible que mientras estemos afuera, o sea, no tomar el agua porque tendría que quitarme la mascarilla para poder hacer uso de tomar el agua? Hermana Cintia. De preferencia, no deben de ingerir alimentos fuera de casa. Pero sí, se tiene casos de personas, digamos, en el que tienen que ingerir una medicina, digamos, tienen que tomar, bien lo puede hacer aislado o, por ejemplo, lo puede llevar en un toma todo con una cañita, se levanta la mascarilla, la parte superior, es decir, no se la retira, ¿no? Lo levantamos la mascarilla y por ahí introducimos la cañita para que podamos tomar el agua. ¿Me dejo entender? Sí, está bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más a las 5? No, son las 7. Ok. Bueno, vamos a agradecer a nuestra hermana Cintia Slava con un aplauso ecológico. Sí, muchísimas gracias, hermana. Muy buena la información, la presentación también. Que Dios te bendiga y que también esto nos sirva a nosotros, ¿no? En cuanto a decisiones que como iglesia tomemos. Casualmente más adelante vamos a hablar de este tema de servicios presenciales. Vamos a permitir que gracias hermanas, bendiciones también a ti y a tu familia, permitir que nuestra hermana, ¿a quién le